un poquito la pizarrón, la interrelación entre plan de ventas, plan de RP y órdenes de abastecimiento. Un poco una introducción, ¿sí? Luego entrar un poquito en el detalle de cómo, en qué se basa un modelo proyectivo o un modelo de proyección de demanda, con los dos modelos que está, están, digamos, plasmados en el capítulo 1 del libro de Ponti, que es un tema, digamos, teórico de parcial, lo vamos a explicar, pero también vamos a dar el contexto de todo este ejercicio, digamos, de planificación de la demanda, ¿sí? Para ver de qué se trata. Después vamos a ver un ejemplo, digamos, numérico que lo vamos a colgar en el campus para que tengan el cálculo de cómo es un desarrollo muy genérico de cómo se desarrolla el cálculo desde que tenemos el plan de ventas hasta que tenemos las órdenes o por lo menos las necesidades de componentes hacia los proveedores, ¿sí? Y por último vamos a repasar un poco el diagrama de integración funcional, que es un diagrama importante para el entendimiento de la materia, ¿sí? Entonces, estamos parados acá. Después con César, si se pueden enganchar, o van a hablar de esa temática. Y bien, estamos en la segunda clase, digamos, de la materia, y acá pueden ver este archivo, se los voy a pasar en el campus. Dennos una semanita más por el tema del campus. Ya esta semana, yo calculo que para la semana que viene los vamos a tener a todos inscriptos. Tuvimos un par de problemitas, no encontrábamos una cierta gran cantidad de información y tuvimos que recopilar medio de, no sé si nos lo anularon o no sé qué hicieron ahí en el campo. Denos una semanita más y los matriculamos a todos. No sé si ya se pudieron matricular o no, ¿no? Nadie intentó meterse en el campus. Yo me matriculé, pero, o sea, están los foros del año pasado, Sí, todo eso. sí, sí, está bien. Ok, así que denos un minuto que lo tenemos que limpiar, porque vimos ahí que estaba había desaparecido información, así que estamos viendo qué pasó. Lo emprolijamos en una semana y ya les vamos a mandar un correo de cómo matricularse, el que todavía no se matriculó. Deme un segundito. Así ya vemos ese tema. Bien, así que vamos a arrancar con la teoría. Bien, lo que vimos la clase pasada, díganme si ven ahí en modo presentación. Sí, se ve perfecto. Bueno, lo que vimos hicimos un breve repaso, una introducción a todo lo que era el planeamiento, que tomaba largos plazos de tiempo, donde veíamos ahí una cuestión estratégica de cómo planificar la producción. Después lo desgranábamos, o sea, hacíamos el degradamiento temporal y en detalle a un plan de producción, digamos, al efecto de la acción de hacer planes, que es la planificación, donde ahí elaborábamos el plan de producción, ¿sí? Que teníamos un horizonte a mediano plazo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de 6 meses? Y dábamos cantidades por producto. Después eso lo bajábamos lo calendarizábamos, es decir, ya decíamos en firme, día por día, turno por turno, y en algunos casos hora por hora, qué es lo que vamos a hacer en la programación de la producción, donde ahí considerábamos un montón de cuestiones que por ahí eran mantenimientos preventivos, en base a tiempos, plan de operaciones, indicábamos qué cantidad íbamos a hacer en un corto plazo, digamos, en un turno o en horas de producción, y después una vez que seteábamos el programa de producción, venía el ejercicio del control de la producción, ¿sí? Que era el día a día, una vez que ya estaba todo
armado, teníamos que empezar a identificar, digamos, los desvíos que podía tener esa concreción, ese monitoreo a medida que íbamos avanzando y monitoreando el programa de producción, íbamos determinando las causas que se iban dando por los cuales se daban desvíos, pérdidas de producción, tiempos improductivos, es decir, todo eso generábamos una acción de control para seguir monitorear el cumplimiento del programa. Entonces, tomando eso, este proceso es el proceso de planificación. Lo que ven acá se podría decir, digamos, acá faltaría, si me corren, todo lo que es el análisis de capacidad. ¿Sí? Digamos, yo incluiría acá todo lo que es el análisis de capacidad, que sería previo a la programación, y ahí estamos prácticamente completando, digamos, dando un panorama completo de un proceso de planificación de la producción, ¿sí? Planificación y programación de la producción. No, todavía no estoy tocando el tema del abastecimiento, que sería hacer el MRP y después disparar las órdenes de suministro, sino que sería hasta llegar al programa de producción, ¿sí? A la cantidad de productos que voy a hacer en mi proceso de fabricación. Y el ejercicio de control es una vez que ya lo tengo establecido. Entonces, acá si le sumamos todo el análisis de capacidad que hay que hacer para lograr y calcular el programa de producción, estamos en un proceso de planificación de producción completo, ¿sí? Eh, entonces, si nosotros, ¿cómo disparamos este proceso? Desde la planificación, es decir, si yo tengo que tomar un proceso mensual de planificación, tomaría el plan de producción, es decir, desde planificación, el planeamiento, acuérdense que es estratégico, entonces yo lo hago a un año, ¿sí? Y no es tan táctico, no se sigue tan en el día a día como sigue el plan de producción y el programa de producción. ¿Se entiende lo que estoy mencionando? Estamos hablando Sí, de igual, fases temporales. Sí. viste que dijiste que agregarías el análisis de capacidad. ¿Eso sería antes de la planificación? No, sería entre la planificación y la programación, generalmente. Listo. Lo vamos a ver en el análisis de capacidad de la producción, pero si yo quiero generalizar y quiero hacer un proceso completo, antes de programar, hago lo que se llama, en términos de APICS, de la Asociación de Profesionales de Logística, un rack cap capacity, o sea, un corte bruto de producción. Es decir, agarro el plan de producción y es como que lo calculo y digo, che, llego, digamos, ¿qué déficit tengo? ¿Sí? O sea, con los parámetros técnicos que yo defino, ¿qué análisis, o sea, llego o no llego a programar? O sea, ¿me quedo corto con la cantidad de horas y días disponibles que tengo en el mes para llegar a este plan de producción? ¿O estoy bien, digamos, de capacidad? Sería ese el análisis en bruto de la capacidad del proceso. Entonces, con eso tengo un panorama completo de un proceso mensual de planificación. Eh, pero ¿cómo se dispara este proceso? ¿Cómo arrancamos un proceso? Y lo arrancamos con un proceso de planificación de la demanda, es decir, la génesis de un proceso de planificación empieza con la proyección de la demanda. Generalmente no lo hace, digamos, en una organización compleja como una multinacional, como puede ser una multinacional. Generalmente, la planificación de la demanda está separada de la programación o la planificación de la producción. Es decir, se genera antes y el objetivo es, el entregable de este proceso de planificación de la demanda, es una proyección de ventas. ¿Sí? Es decir, bueno, voy a vender esto de cada producto. En detalle, ¿no? Yo tengo un producto, tengo una cartera de productos y lo que me hace el plan, digamos, la proyección de ventas, es por cada producto que yo comercializo, las cantidades que voy a vender en el mes. Y este es el input principal, o sea, esto lo genera un área comercial, generalmente, un área comercial pero operativa,
en una multinacional. En una pyme por ahí es algo más reducido, digamos, no hay un rol que concentre esta función, sino que se hace un poco más, lo hace marketing, lo hace ventas, o sea, dependiendo quién tenga más información y a quién se lo puedan endosar, por así decirlo, digamos, pero a ver, ¿en qué cabeza, digamos, de la organización, del sector de la organización entra? Es medio difícil de definir, pero en una multinacional, generalmente este rol está bastante estandarizado, por la experiencia que yo pude tener, donde el planeamiento de la demanda lo hace un rol que se llama Demand Planner, ¿sí? Entonces, el Demand Planner consolida todos los inputs de demanda, tanto del área comercial, del área de ventas, como el área de marketing, y genera un pronóstico de ventas. Ese pronóstico de ventas es por producto, y después es un input, es el input oficial, ¿sí? Validado por toda la empresa, las áreas comerciales, de la proyección de demanda, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo genera? Lo genera en primera instancia, digamos, teniendo una proyección estadística de la demanda, es decir, la base de una proyección de ventas generalmente parte de, de una proyección estadística, ¿sí? O sea, de datos históricos, inmediatos o lo que sea, pero, digamos, ¿en qué se basa un planificador de la demanda, un pronosticador? Se basa en la estadística de ventas, ¿sí? Que puede ser de corto, largo plazo, es decir, eso ahora lo vamos a discutir. Pero básicamente aplica, digamos, lo que sería, si lo está haciendo en base a ventas pasadas, a datos históricos de la venta, está aplicando un modelo proyectivo, ¿sí? Digamos, que es totalmente determinístico. Es decir, utiliza datos, eh, eh, fórmulas estadísticas, digamos, como promedio, desvío estándar, regresión lineal, generalmente regresión lineal, digamos, donde toma datos de los últimos meses, que acá podemos definir si son los últimos 3, los últimos 4, el último año. Eso va a depender mucho, digamos, del modelo de proyectivo que aplique, digamos, de cuántos datos va a tomar o cuántos datos, digamos, va a cortar, digamos, va a sesgar por cualquier motivo, digamos, por un motivo de que es un producto que tiene una demanda, digamos, regular, una demanda irregular, una demanda estacional o no. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero en este caso la naturaleza de la demanda de los ítems, de los productos que yo vendo, tiene mucho que ver con la cantidad de datos que voy a tomar para aplicar el modelo proyectivo, ¿sí? Y dependiendo de la cantidad de datos hacia atrás que yo tomo, y puede ser que me dé una tendencia creciente, una tendencia decreciente, o una tendencia, digamos, estable o lo que sea. Pero fíjense que si yo tomo, digamos, los últimos 4 meses, va a ser una tendencia creciente. Si tomo todo el periodo que acá menciona, bueno, va a ser casi decreciente, pero bueno, no tan pronunciado. Si tomo los últimos 2 meses, se me va a ir para abajo. Entonces, es determinístico por esto, digamos, por la cantidad y calidad de datos la calidad, supongamos que están bien los datos, pero digo, la cantidad de periodos me va a establecer una correlación con lo que viene sucediendo en el periodo de tiempo que tomé, ¿sí? Entonces, acá es donde entra todo una cuestión que bueno, digamos, el planificador de la demanda, antes de aplicar un modelo proyectivo, tiene que conocer la naturaleza de la demanda de los productos, ¿sí? O sea, no estamos hablando de un puesto donde a cualquier persona se lo unge con este puesto y empieza a aplicar fórmulas y sale proyectando ventas. No, no es así. Es un rol en el cual la experiencia tiene mucho que ver, porque tiene que conocer la demanda de los productos. Entonces, la naturaleza de la demanda de un producto, ¿se escucha bien?
Sí. Sí, Se escucha perfecto. ¿Se escucha? Bien, Sí. sí, bien. Gracias. La naturaleza de la demanda de los productos eh, es, digamos, es algo crucial para poder pronosticar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que una demanda tiene una demanda regular cuando es promedio y tiene una variación de un desvío estándar de más o menos una cierta cantidad, pero vemos que el piso no baja de los, no sé, 50 unidades. Entonces, la fluctuación de la demanda es promedio, yo puedo decir que anda entre promedio 60 y más o menos 10, es decir, bueno, entre 50 y 70. Y en esa banda va a estar, salvo algún problema mayor. Pero, digamos, eso es una demanda regular, ¿sí? ¿Por qué? Porque es difícil, digamos, salvo por el desvío estándar, uno va a estar proyectando dentro de esa franja de control, ¿sí? Es como un control estadístico de proceso. Yo puedo estimar que el próximo suceso va a estar ahí en esa banda de control y es muy raro que se escape de ahí. Entonces, por distintos factores comerciales o lo que sea, no vamos a entrar en detalle. Pero del punto de vista estadístico es un relojito, sería. Sí, yo estoy seguro que invoco, digamos, que te puedo decir de memoria la demanda de ese ítem. ¿Hay casos así? Sí, hay muchos casos así. Retail, farmacéutico, lo que sea, pero hay productos que digamos, pueden proyectar bien porque una demanda promedio. Después tenemos empieza las variantes, ¿no? Que es, bueno, el producto es estacional, bueno, como el helado, lo que hablábamos en la clase anterior, que no sé si lo hablamos, pero bueno, si tenemos productos con demanda estacional, como el helado, como las bebidas y demás, bueno, ahí y obviamente tengo que tener cuidado con la estadística de venta que tomo. No voy a tomar para proyectar los meses de venta del verano, no voy a andar proyectando con los meses de invierno hacia acá. O sea, tengo que tomar la estacionalidad. Es decir, tengo que compararlo con la estacionalidad del último año o con los últimos X cantidad de años. Entonces, bárbaro, listo. Entonces, ahí sí puedo hacer un ejercicio, pero tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tengo que entender qué es el producto, cómo se vende, cómo funciona, la historia del producto, ¿sí? Lo mismo con demandas que son regulares, digamos, que son estacionales, pero que a su vez están tomando alguna tendencia creciente o decreciente. Es decir, poco a poco veo que año a año yo veo la curva de estacionalidad, digo, bueno, esto se vende más en enero, febrero, marzo, bárbaro, pero voy detectando un deterioro, ¿no? De la venta. Es decir, como que está bien, sí tiene estacionalidad, pero si lo comparo con los últimos 5 años, viene bajando, o sea, voy perdiendo. Entonces es una tendencia claramente decreciente, estacional obviamente, pero decreciente. Con lo cual, hay un montón de cuestiones a analizar, ya sea que fuera estacional, y además tengo que contemplar si tiene una tendencia creciente o decreciente, es decir, ¿estoy perdiendo mercado dentro de esas particularidades que tiene la demanda o no? ¿O estoy creciendo en mercado? Es decir, ahí hay una cuestión de que ya entra en la competencia de cualquier producto con otro, con el de la competencia. Y después hay demandas irregulares, que son lo que dijimos, creo que la clase pasada, cuando son licitaciones, o sea que yo veo que la demanda viene 0, 0, 0, 3, 0, 0, 50. Bueno, ahí algo pasó. O sea, yo ya no puedo proyectar con esa histórico de ventas, es muy difícil, digamos, agarrar y prorratear y decir, bueno, hago 50 dividido 6 y hago un promedio. No, ahí estamos pifiándola. ¿Por qué? Porque ahí hay otro factor, digamos, se vende de otra forma ese producto. Entonces hay que tener cuidado si no es una licitación puntual, si no tiene alguna cuestión, digamos, que es una venta cerrada, contra entrega, qué sé yo, puede pasar mil cosas que me hacen que no sea una demanda regular y que yo pueda planificarlo, proyectarla, sino que digamos, cumple con otros factores, ¿sí? De comportamiento comercial. Entonces ahí estamos fuera de discusión. Profe, Eh, sí, una consulta. ¿Y las proyecciones, los errores, con qué criterio los evalúas? Para comparar, co- digamos.
Si vos, muy buena pregunta. Si vos estás planificando la demanda, digamos, el demand planner, que es este rol que que en los últimos años, no estamos hablando de los últimos 20 años, estamos hablando de poner los últimos, sí, bueno, podría ser últimos 20 años, ya estoy medio grande, pero lo vi aparecer en el 2006, 2007, con el famoso proceso de Sales and Operation, el SANOP, googleenlo, el SANOP, que es un proceso que los ingenieros industriales tienen bastante, digamos, inserción laboral, digamos, todo lo que es demand planner o gestión de la demanda. ¿Cómo se escribe Eh, eh, la S, programación? la I inglesa es SAND, o sea, S&OP, Sales and Operation Process. Gracias. Entonces, es un proceso que, digamos, está bastante estandarizado, nació ahí en Johnson, me parece, eh, y, digamos, está basado en 5 pasos donde el objetivo es validar una demanda. Pero el rol central es el del demand planner. Entonces, el demand planner, dentro de todo su laburo, digamos, de generar un pronóstico, lo que produce es un rolling forecast, o sea, un pronóstico a 12 meses. Y todos los meses hace un pronóstico a 12 meses para adelante. O sea, ese es el objetivo, el entregable de ese rol, del demand planner. Entonces, el SANOP, digamos, con el área de ventas, el área de marketing, el área de operaciones, los programadores de la planta, con producción, y termina con el CEO. Es decir, el CEO le valida el proceso de planificación y le dice, toma, este es tu pronóstico. O sea, entrega un pronóstico alrededor del 20 de cada mes. Y con eso después se dispara el proceso de planificación. PCP hace el programa de el plan de producción, programa de producción, después le da abastecimiento y hace el MRP, y ahí ya termina y arrancamos el próximo mes con todos los planes en firme. Entonces, el SANOP viene antes, ¿sí? O sea, es el disparador del proceso de PCP. Ahí yo estoy esperando que este flaco termine de laburar para yo arrancar mi proceso de PCP. Si no me da un pronóstico, un rolling forecast, no puedo hacer nada. ¿Se entiende? Sí. Ahí vamos a la pregunta que hizo el compañero. Una vez que yo hice el rolling forecast, ¿qué pasa? Después yo lo que hago es el proceso de forecast accuracy. Es decir, mido la asertividad de ese pronóstico. Y la fórmula del forecast accuracy está en internet, en cualquier lado, la pueden encontrar, y es como un monitoreo de la asertividad de lo que vos me diste tiempo atrás. Es decir, yo ahora estoy midiendo, vamos a suponer que pasó marzo y me entero de la venta de marzo. Bueno, ¿cuándo planifiqué marzo? En enero o en febrero. En febrero pronostiqué la venta en firme, o sea, frisé marzo. O sea, yo en febrero hice la proyección de venta de marzo para adelante, o sea, marzo hasta febrero del otro año. Marzo es el mes en firme con el cual se hace el programa y el plan y el programa de producción. Por lo tanto, marzo es el mes frisado. Yo ese marzo, cuando yo lo planifico en febrero, es mi mes freeze. Lo tengo que frizar. ¿Por qué? Porque contra eso, una vez que pase la venta de marzo, voy a medir el forecast accuracy. Es decir, voy a tomar la venta real de marzo y la voy a comparar con lo que pronostiqué en febrero. Y ahí me entero si tengo la bola de cristal o no. Y en qué productos y en cuáles no. ¿Se entiende? Sí, te entiendo. Sí. ¿Esto se hace tipo los primeros días de abril o se hace en cualquier Apenas momento tenga de la abril? venta, no, apenas tenga la venta de marzo. Sería los primeros días de abril. Vos ya ahí, en cualquier lugar más o menos te enterás, digamos, la primera semana de abril es como un poco la inflación, ¿viste? O sea, te enterás los primeros días de abril cuánto fue tu venta en unidades de marzo. Siempre estamos hablando de unidades, ¿eh? No guita. ¿Sí? Ok. Entonces,
La pregunta está contestada. Vos controlás con el forecast accuracy. Tenés que, en ese rol, sí o sí es importante monitorear la asertividad de la demanda. Buenísimo, me quedó claro. Bien, entonces, esto es cuando estoy haciendo un pronóstico de ventas de productos de retail, consumo masivo, es decir, cuando la demanda del producto es independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Ya lo vamos a ver cuando veamos MRP. El MRP, los componentes del MRP tienen demanda dependiente del programa de producción. Bueno, acá estamos hablando que los productos tienen una demanda independiente. Es decir, independiente ¿por qué? Porque dependen del mercado. Es decir, salen a competir, se desenvuelven en el mar del mercado. Entonces, en el mar del mercado hay variaciones, hay, digamos, la demanda ejerce su efecto por distintos motivos, macroeconómicos, microeconómicos, lo que sea. Entonces, la demanda del producto siempre es independiente y está, digamos, impactada por los vaivenes del mercado. Entonces, la demanda independiente, este, este modelo proyectivo se utiliza para generalmente este tipo de productos, ventas de retail, consumo masivo y demás. Si yo estoy hablando de productos B2B, es decir, esto es para productos B2C, es decir, business to customer, es decir, del negocio, de la producción al consumidor. Si hablamos de B2B, bueno, el B2B se mueve, digamos, con los efectos lógicos, digamos, de la demanda, del látigo de la demanda. Es decir, acá ya no estoy cazando al consumidor final, estoy cazando en el mar del intermediario, es decir, de por ahí mi cliente es otro negocio, ¿sí? Entonces ahí lo que tengo que establecer es una relación de tratar, ¿no? En la medida de lo posible, de asociatividad con el negocio al cual estoy proveyendo. ¿Por qué? Porque, bueno, si es una empresa, generalmente las empresas están organizadas en cuanto a la planificación de su producción. Bueno, entonces yo, en el B2B, para proyectar la demanda con otro negocio, trato de entrar en una comunicación directa para ver cómo se va a comportar y qué planes de producción tiene. Trato de establecer esa relación. Ustedes miran, a veces se puede decir, no, flaco, y bueno, sí, tal cual. Digamos, hay que ver si el proveedor es muy chiquitito y y el cliente es muy grande, bueno, no te pasa nada, o la información escasea, y bueno, hay que andar, digamos, tratando de planificar lo más que se pueda. Pero, digamos, ya no es no estamos tan expuestos a las variaciones del mercado del consumidor final, sino sí a la macroeconomía, por ejemplo, el PBI, si estamos en recesión, estamos en crecimiento, lo que sea, eso sí, porque digamos, al negocio que yo le entrego está atado a la demanda del consumo final, entonces puedo inferir de que sí, que va a crecer porque está creciendo el mercado, o va a bajar como está pasando ahora, que se te retrajo el mercado y bueno, sí, empiezo a cortar porque en cualquier momento este flaco me corta todas las órdenes de compra. Entonces ahí reacciono. Pero, digamos, trato de generar una asociatividad y ver la proyección a futuro, digamos, en términos asociativos, ¿no? Digamos, bueno, además de tu proveedor, soy medio tu socio, ¿no? Digamos, vos te apalancás en mí para producir, entonces, bueno, tratá de no fundirme, ¿viste? Bueno, listo. Entonces tratamos de tener una demanda un poco más comunicada. Eh, como por ejemplo las automotrices con los autopartistas, bueno, y todo lo que es cadena de producción, es decir, cadena de abastecimiento. O sea, si la supply chain es muy compleja, bueno, yo voy, eslabones aguas arriba de la cadena de suministro, voy ajustándola hasta que, digamos, entramos en un estado medio de régimen, por así decirlo, hasta que adaptamos nuestros volúmenes y ajustamos nuestros stocks. Entonces ahí esto es importantísimo, ¿no? Digamos, no hay que clavarse porque te puedes fundir, digamos, si te clavas con mucho stock ante una frenada como la que estamos viviendo ahora, o una crecida, bueno, no vas a llegar si hay una creciente muy pronunciada, no llegas a abastecer y bueno, o te quedas fuera del mercado porque no llegas a abastecer,
o perdés mucha rentabilidad porque tampoco estás, digamos, haciendo mucho esfuerzo para llegar al volumen de producción y estás entrando en unos extracostos logísticos y demás que no te permiten llegar a abastecer en tiempo y forma y eficientemente. Entonces, eso con el B2B, B2C. Y después tenemos todo lo que está pasando ahora, digamos, esto está buenísimo entender el laburo estadístico, entender la naturaleza de la demanda, entender un montón de cosas con base estadística y científica y objetiva, y procesos como el de Sanofi que son muy valiosos porque valida un pronóstico, ahí está metido hasta el CEO de lo que es solamente una bola de cristal que estamos tratando de invocarle a la demanda, sino que son procesos estandarizados, que lo puede hacer cualquier cristiano, porque tampoco estamos hablando de ciencia de metafísica, de física cuántica, pero en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, metió la cola una cuestión, esto se disparó, digamos, a cuestiones mucho más complejas. ¿Por qué? Desde la pandemia, todo lo que creció, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, por Disculpe las que voy dudas haciendo... que se hizo ¿Sí? la misma diapositiva del modelo proyectivo. Tal cual, sí, sí. Eso está bien, sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pero por lo menos voy haciendo checkpoint por la duda, que no me quede una hora hablando porque se me cortó o lo que sea, porque estoy acá en Neuquén, en Anielo, y el wifi es un desastre. Bueno, entonces, lo que metió la cola con el tema de la pandemia, ¿qué es? ¿Qué pasó a partir de la pandemia? Trabajo remoto. Sí, ¿qué más? Pero en el mercado, en los hábitos de consumo. Mucho consumo por internet, más consumo por la gente. E-commerce. E-commerce se llama la respuesta. E-commerce, explotó el e-commerce, ¿sí? El Mercado Libre empezó, digamos, por lo menos nosotros lo vimos con Mercado Libre, empezó y Amazon lo habrá hecho en otros lugares, pero ¿qué pasa? Bueno, ya explotó el e-commerce, sobre todo explotó la logística alrededor del e-commerce. O sea, hoy ya no podés comprar un producto y fácilmente vos decís, bueno, que venga cuando venga. No, estás ahí viendo a ver cuándo llega porque lo pediste para hoy, y ahora me quiero ir a lo de mis amigos y quiero que llegue antes, y lo estás jodiendo al tipo, che, ¿cuándo me lo mandás? Entonces, explotó el e-commerce, pero además toda la logística asociada al e-commerce. Entonces, pero el e-commerce, digamos, con las plataformas, digamos, de ventas online y demás, tiene la característica de que caza en el zoológico. Es decir, aplica cierta programación, ciertos lenguajes de inteligencia artificial, como machine learning, lenguaje en R y demás, donde se van a la demanda. Es decir, Cyber Monday, Black Friday. Entonces, ahí ellos hacen, digamos, además de que tienen un perfil de consumidor bien definido y bien leído y prácticamente la plataforma sabe qué venderte, qué no, porque te escucha, porque te roba información, porque lo que sea, no vamos a entrar en ese detalle, pero si está en tu celular, tiene acceso a toda la información que vos ves en tu celular, decís, hablás y comentás y lo que sea. Entonces todo eso lo transforma en una pulso de demanda. Entonces te sugiere cosas, te activa la cuestión, digamos, de la ansiedad y te empiezan a clavar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, la demanda ya no es tan una cuestión estadística, digamos, sino que se puede activar, ¿sí? Y se puede activar desde un software, ¿sí? O sea, un software inteligente que analiza un perfil psicológico de consumidor que vos tengas y te vende lo que tu presupuesto, porque también analiza la guita que tenés. Digamos, bueno, este flaco puede comprar, o esta chica puede comprar, esto lo puede comprar, ¿sí? O sea, esto le puede interesar. Esto, y no tiene por qué, digamos, y es muy,
si se quiere, muy preciso, digamos, es como un bisturí, o sea, no te va a ofrecer otra cosa que no esté dentro de tu abanico de intereses o de tu abanico de presupuesto. Entonces, es muy, digamos, muy preciso y prácticamente una empresa que trabaja sobre Mercado Libre le maneja la demanda. Entonces, prácticamente ya sabe cuáles son sus clientes, saben cuáles son. Entonces, ya esa gestión es como que ese laburo, digamos, se los facilita. No se los soluciona, porque la empresa tiene distintos canales, ¿no? Yo laburaba con una ferretería industrial, le hacía algunas consultorías, y los flacos, antes de la pandemia era, y 50% mostrador, no, perdón, 30% mostrador, o sea, venían la gente, los clientes y le sacaban del mostrador, 50% B2B, o sea, otros negocios, ¿sí? Fábricas y demás, y el 20% Mercado Libre. Pandemia, se dio vuelta la torta totalmente, siguieron 50% coso y prácticamente estaban cerrando el mostrador, o sea, no querían atender más gente, ¿sí? Y, digamos, Mercado Libre le facilitaba toda la cuestión de actualizaciones de precio, le facilitaba toda digamos, les daba plugin, digamos, como extensiones para modificar precios, para hacer promociones, para hacer esto, para hacer lo otro. Los tipos iban sumando con algún programador mínimo que entendiera cómo funciona el Mercado Libre y le iba, digamos, mejorando todo el laburo para seguir vendiendo, incrementando las ventas ahí, encima vendía más caro. O sea, había toda una cuestión que, digamos, en el mostrador lo afanaban, venían, lo querían robar. Entonces, bueno, listo. Dice, ¿sabes qué? Cierro el mostrador. Digamos, me alcanza con tener esto. ¿Sí? Entonces, todo eso, hoy casi ninguna empresa seria, ninguna empresa que tenga planes de incrementar su demanda, hasta pequeños bolichitos, cafeterías o lo que sea, hoy basan su venta y algún componente de algún algoritmo, de algún software de inteligencia artificial, aplican en sus métodos comerciales. ¿Sí? Mínimo una campaña. ¿Se entiende? Una campaña de descuentos o lo que sea. ¿Sí? O sea, hoy ya está popularizado, digamos, ya, aparte bajó tanto el precio del apalancamiento de ese tipo de herramientas que, digamos, cualquiera las puede usar, cualquiera puede, digamos, pararse, montarse arriba de esto y apalancar su demanda y obtener mucha información, porque tiene unos tableros bárbaros y uno obtiene mucha información online de lo que está pasando con su demanda. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Lucas, sí. Sí. Lucas, ahí con el ejemplo que vos marcás, ¿Qué haces, César? ¿cómo estás, Lucas? Algo que también está pasando es que las grandes empresas llegan directamente al público y hay muchas cuestiones de cuestionamiento de parte de los redistribuidores. O sea, la empresa puede hoy en día gestionar toda la logística para vender directamente al público. Y el distribuidor dice, pará, le estás vendiendo al público al mismo precio que me estás vendiendo a mí. Esto no puede ser. Y ahí empiezan unos conflictos comerciales también de retail que entran en juego, digamos, ¿no? ¿Se entiende de dónde voy? Sí, no son solamente plataformas de e-commerce o de ventas, sino también son plataformas logísticas. Se soluciona la logística también. Entonces, Mercado Flex fue para la industria. Mercado Flex fue un cimbronazo, o sea, para la industria logística. Porque levantó la vara. O sea, levantó la vara y todos tuvieron que entrar en la misma lógica de Mercado Libre. YPF trata de llegar a la misma lógica de Mercado Libre y le está costando un huevo. ¿Por qué? Porque desarrollarlo de cero, esos son los efectos de la innovación. Cuando uno innova, digamos, genera modelos de negocio que después el resto tiene que descular hasta que saben de qué se trata y después lo hacen mejor o tratar de llegar a los estándares que el tipo que lo implementa y lo lleva, digamos, a su máxima eficiencia, tarda mucho. O sea, hay un costo de ayornamiento, digamos, de adecuación a la nueva tecnología, que por ahí el tipo llega tarde. Yo me acuerdo patente cuando YPF quiso hacer todo lo que era el Uber de los camiones, llegó 2 años tarde. Y no lo pudo hacer, ya no le convenía. ¿Por qué? Porque había otras plataformas que le convenía
laburar ya apalancado en el tipo que ya lo tenía hecho. ¿Para qué voy a andar desarrollando algo yo solo que entre la prueba y error voy a estar así, mandándome cagadas 2 años? ¿Sí? Si el otro ya lo tiene resuelto, digamos. Entonces, hay toda una cuestión, digamos, que viene del e-commerce, que también modifica todo lo que es el aspecto logístico y todo lo que es las expectativas del cliente. O sea, hoy ya no es o sea, la cuestión de la logística y de la llegada y el tracking que vos le haces al producto es un valor agregado al producto que estás comprando. Vos no estás comprando solamente un fierrito, un regalito, un cosa. Estás comprando de que te llega en el día, o que te llega mañana, o que te llega cuando se te canta. Entonces es el total cost of ownership del producto, digamos, todo lo que es el e-commerce y la logística asociada al e-commerce, hace que los productos, el componente de valor de los productos sea determinado de otra forma, ¿sí? Y hoy es una herramienta competitiva, digamos, la empresa que no se mete en esa movida, pierde mercado, ¿sí? Porque ya si no sabe vender en Mercado Libre, y ya medio que sos boleta, ¿sí? Si no entendés mínimamente cómo vender en Mercado Libre, ¿sí? ¿Se entiende esto? Nos extendimos un poquito de esto. Sí, se ¿Estamos entiende. bien? Después, el modelo prospectivo se aplica más que nada cuando, esto es más que nada en el entorno de producción de un proyecto, ¿sí? Donde yo lo que establezco, digamos, bueno, son fechas de concreción, es decir, establezco posibles futuros y deseables futuros. Es decir, yo lo que hago es establecer un objetivo y ahí lo que le estoy tratando de invocar es a más o menos la asertividad de la fecha, ¿sí? Entonces, eso puede ser una fecha, digamos, en base a, obviamente, también en base a la experiencia de la asertividad de concreción que yo tengo para concretar ese proyecto, por ejemplo, la construcción de un edificio, ¿sí? Una constructora, y te puede tirar un tiempo bastante concreto, digamos, sí, te lo voy a terminar en tanto tiempo, ¿por qué? Porque el contrato va a estar atado a eso. Entonces, si el tipo me dice 30 de marzo, y yo estoy seguro de que va a cumplir, ¿por qué? Porque todas las penalidades del contrato, digamos, le van a hacer un agujero financiero sobre todo si no cumple, porque yo voy a estar en condición de aplicar penalidades. Pero, digamos, ¿qué pasa? Bueno, pero la empresa, digamos, esa fecha la pone con un fundamento estadístico, probabilístico también, por la época del año, clima, bla, 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 zona geográfica, lo que sea. Ahora, si vos vas y contratás una obra con un arquitecto o con un maestro mayor de obra, y bueno, ahí ya empezás a rogar, ¿no? Porque, digamos, ahí no vas a tener penalidades prácticamente, nadie te va a firmar un contrato con penalidades, qué sé yo, y el flaco te va a decir, en 6 meses te termino la casa. Y bueno, ahí hay que ver, digamos, en cuánto está, digamos, el gap, digamos, en el momento que te la entrega y cuando te dice que te la entrega. Pero, digamos, el modelo prospectivo lo que hace es establecer un objetivo en un X tiempo, y lo que voy haciendo es, bueno, viendo qué desvío hay del real, digamos, del camino trazado temporalmente, qué desvíos voy teniendo, digamos, voy estableciendo objetivos parciales o postas, hitos dentro de ese camino hacia el objetivo, voy estableciendo estos hitos, estos mojones, y voy midiendo la concreción, digamos, los desvíos que pueden llegar a tener para ese hito próximo que tengo que alcanzar. ¿Sí? Digamos, el avance de la obra va a ir siendo tal de que yo voy a ir avanzando con mis actividades y voy a llegar al hito antes, justo o después. Entonces, lo que tengo que ir midiendo con anticipación es eso, y ver si tengo posibilidad de recuperación más adelante, si en el caso de que me haya excedido. Pero en cualquier proyecto no es ni mucho negocio adelantarse mucho, ni obviamente atrasarse, ¿sí? Digamos, hay cuestiones, digamos, lo óptimo es que se cumplan con los plazos y que esté bien calculado, digamos. Lo más eficiente es que esté bien calculado los tiempos, sobre todo los tiempos parciales de estos hitos, para llegar al objetivo final. Ese es
digamos, lo más eficiente para la empresa que se compromete a concretar el proyecto. Y para esto tenemos, bueno, está más atado a la lógica del camino crítico, de PERT, de programación de proyectos, que vemos más adelante, y que usamos un diagrama de Gantt para programar y planificar las actividades del proyecto con las holguras que haya en el mismo, ¿sí? Bien. ¿Puedes repetirlo un momento de vuelta? Utilizamos el diagrama de Gantt para... El diagrama de Gantt lo utilizamos para programar las actividades del proyecto y también para monitorear el avance de las actividades. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero entiendan la idea del modelo prospectivo, digamos, para qué lo aplicamos. Bien, entonces, más adelante, en las próximas clases, vamos a ver casos de PCP y políticas de fabricación. Y bueno, y también vamos a ver, los próximos temas son capacidad instalada y bueno, cómo se afectan los recursos a la producción. Entonces, un poco, digamos, como cierre un poco de la teoría de la clase, bueno, este diagrama lo mostramos porque muestra la vinculación, lo mostramos porque lo tomamos, tanto está en el libro de Ponti, así que no, si quieren saquenle fotos, lo que quieran, pero lo tomamos porque explica la vinculación entre planificación y programación. Lo explico un poco, pero digamos, son diagramas donde básicamente se vinculan procesos e información, ¿sí? Donde ven el cilindrito es una base de datos o una base de recursos, pero digamos, el flujo del proceso empieza con la planificación de la producción. ¿Qué viene antes de la planificación de la producción? Fíjense qué es lo que entra. La política de producción dice ahí y nosotros teníamos que antes estaba el planeamiento. Planeamiento, O sea que... pero lo que vimos hoy en la clase, digamos, cuando estamos hablando ya de un mes a otro, el input principal de la planificación de la producción es el pronóstico de El ventas. informe comercial. El El forecast. forecast. El forecast. Exacto. Entonces, la información comercial viene de eso, digamos, del plan de venta. Donde vos ya tenés en firme lo que el área comercial te dice que vas a vender. Entonces, con eso vas a hacer un plan de producción. Profe, ¿podría Vas a- repetir eso? No me quedó tan claro. el input, digamos, el input de la planificación de la producción, la compañera decía, viene el planeamiento. Sí, sí, el planeamiento es más estratégico, es más a un año. Pero si yo estoy hablando del input inmediato, mes a mes, de la planificación de la producción, es el plan de ventas. Es lo que me dice el área comercial, che, vos vas a vender esto. A partir de ahí, ese es mi input oficial. ¿Para qué? Para armar el plan de producción. ¿Sí? Y eso es lo que está reflejando este diagrama. ¿Sí? Perfecto, Sí. profe, gracias. Después de la planificación de la producción era lo que hablábamos también al inicio de la clase. Si yo tuviera que completar el proceso de planificación en el corto plazo, en el mes, me falta todo lo que es el análisis de capacidad de planta. Es decir, este plan de producción, ¿lo puedo llevar a la realidad? ¿Puedo programarlo? Es decir, ¿puedo establecerle días, horas, turnos? Bueno, ahí lo cruzo con un simulador, acá dice simulador de capacidad de planta, pero es un análisis de la capacidad de la planta para el programa de producción que tengo que concretar, o sea, para el plan de producción que tengo que concretar. Y si está todo ok, hago el programa de producción. Si no está ok, reviso la planificación. Porque acuérdense que, imagínense esta situación. Yo llego a la conclusión de que hago un análisis de capacidad y no puedo entregarle a un cliente un determinado lote que pidió. Entonces no lo puedo poner en el programa de producción, porque no me van a alcanzar ni los días, ni la hora, y tengo que meter otros pedidos antes. Entonces, ¿qué hago? Digamos, ¿cómo recircula eso? ¿Qué es lo que hace planificación con el área comercial? ¿Qué le dice? ¿Qué se imaginan? Acá no hay una respuesta única.
¿Qué hacemos? Ustedes no pueden cumplir con el plan de ventas. ¿Por qué? Porque y en este producto no le puedo entregar lo que me está pidiendo. ¿Qué hacemos? Depende si hay ¿Mentimos? penalidades, porque si hay penalidades, la Bueno, empresa pero puede ¿cómo? salir a tercerizar. Bueno, está bien, o sea, discutimos si lo de la política de producción, ¿podemos tercerizar? Fíjate lo que está arriba, política de producción. ¿Se puede? Por ahí no podés. ¿Sí? Por Ok. ahí ya parte de la política de producción no podés tercerizar. ¿O Bueno, sí? pero en base a la pregunta que hiciste, ¿mentimos? No, nunca mentimos. No, nunca mentimos, sí, pero digo, ¿qué hacemos con el área comercial? ¿Cómo le ponemos la carita y le decimos, ya, esto no se puede? ¿Qué se hace en esa acción con comercial, con venta, marketing? ¿Qué hacemos? Digamos, che, no, mira, esta cantidad no te la voy a poder. ¿Qué haríamos? Y capaz se pueden planificar parciales. Eso, negociamos. Tratamos de ver, a ver, bueno, está bien, no te puedo entregar, te puedo entregar esto, preguntarle al cliente si podemos zafar. Es decir, tratamos de ver cómo acomodar ese plan de producción general a la demanda real que van a tener y después poder hacer un programa de producción que concretable, ¿no? Entonces negociamos, vemos todas las opciones que hay, por eso se habla acá de simulación. Bueno, en base a que yo reseteo las expectativas del plan de ventas, vuelvo a simular. Entonces simulo y digo, bueno, ¿puedo cumplir? ¿No puedo cumplir? Y veo, digamos, generalmente se hacen gráficos de verde-rojo, es decir, como tipo diagrama de Gantt, donde digo, bueno, con esto llego, con esto no llego, y el rojo es los gaps o los baches que tengo donde no puedo llegar, ¿sí? O sea, o los productos donde sé que no voy a cumplir con la demanda establecida, ¿sí? Hay distintas formas de ver y hacer el análisis de simulación de capacidad de planta y lo demás, pero básicamente es eso. Puedo meter en la línea, puedo producir en el programa de producción, puedo meter todo lo que tengo comprometido, sí o no, y en cuántos productos no voy a poder cumplir. Y bueno, ya tenerlo de antemano, visualizado, mapeado, porque se lo tengo que dar al área comercial y decirle, che, no vamos a poder cumplir. ¿Hay opciones? Ahí tengo que pedir la intervención de comercial y el comercial te dirá, sí, no, blanco, negro. Y si te dice, no, ni en pedo, porque esto es de un cliente top, que qué sé yo, bueno, entonces veo de tocar otra variable, otro producto. Mato, digamos, trato de herir otro producto para no bajar ese. ¿Se entiende? Sí, profe, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Dijo que este diagrama es un diagrama donde se vinculan procesos con qué, perdón. Con bases de información, porque fíjate Bien. que en el medio, en la columna vertebral, vos tenés un proceso, ¿no? Planificación, análisis de capacidad de planta, programación. Esa programación va a terminar en un MRP, o sea, un programa de necesidades, y en los órdenes de trabajo, es decir, las hojas de producción, que son la programación de carga de máquina y equipo. Sí, o sea, yo ese programa de producción va a alimentar otros dos procesos, un proceso de plan de abastecimiento y un proceso de producción diaria o de carga de máquinas. Fantástico. Al costado tengo, fíjate, una base de datos de capacidad, o sea, datos técnicos de la capacidad de los procesos. Una base de datos de los procesos, es decir, de tiempos de planificación, tiempos de lo que sea, de la maquinaria, de los recursos, de lo que sea. La base de datos de los recursos humanos, es decir, bueno, los tipos que están afectados a la producción, porque por ahí hay algún proceso que depende de solamente del recurso humano, entonces ahí la variable es el tipo y no el operario y no la máquina. Y por el otro lado tengo base listado de componentes, de materia prima o de semielaborado, base de datos de pedido de clientes. ¿Para qué? Para armar mi programa los tiempos de entrega de los programas de producción. Entonces, yo ese proceso de planificación, y quizá me estoy quedando corto y se necesita más información en algunos casos. La filmina esta ya está un poquito vieja. Pero tengo un proceso de columna vertebral, que es el proceso de planificación hasta la programación, y lo alimentan bases de datos de información que tienen que estar obviamente actualizados y tienen que estar en función a
poder analizar la capacidad, poder determinar el programa de producción y después el abastecimiento y lo que tengo que producir día a día. ¿Sí? Esta es la forma aproximada que cuando les pedimos este diagrama, queremos de este concepto, ¿sí? O sea, queremos que nos viera, porque le vamos a decir, che, hacete el diagrama de vinculación, planificación, programación, y después explícalo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Entiendes? Sí. Bien. Ok, bueno, y por otro lado, les vamos a colgar en el campus, cuando estemos con el campus online. Bueno, acá hicimos una simulación bueno, es una simulación vieja, pero fíjense que, digamos, pasamos por el modelo proyectivo en este Excel, vamos al plan maestro de producción. Es fácil de comprender, está hecho muy básico. Pero para entender un poco cómo se vinculan los cálculos de las distintas partes del proceso de planificación, algo muy general. Después con César van a hacer un ejercicio integrador más complejo, pero esto es a modo de ejemplo, para que sepan, digamos, los distintas planificaciones y componentes o subsistemas que integran un desarrollo de una planificación. Van a ver el plan financiero, digamos, los recursos financieros que se ponen, digamos, en juego, digamos, en cada plan de producción, listado de componentes o bill of material, el listado global de los componentes en base a ese plan de producción. Fíjense que están los 6 meses de plan de producción. Todo lo que serían por cada componente y subconjunto, las horas de armado que implican, las horas máquina, el cuadro horario, digamos, el cuadro de armado. Todo esto léanselo, léanselo, ténganlo en cuenta. No sé, César, si hay algún ejercicio de esto. En el ejercicio integrador ponemos en práctica Ah, este modelo, sí. bueno, la En realidad hay programación, por eso, dos sí, ejercicios, Lucas. Uno es más que nada, el del el de cuadro horario. programación y otro el de explosión de producto, exacto. Bueno. Después está el de programación, el MRP, digamos, y bueno, ya con eso es un ejemplo, pero peguen una mirada, lo vamos a colgar en el campus cuando tengamos el campus más o menos bien, y, y bueno, se lo damos como un componente más para leer. Bien, ok, hasta acá creo que estamos. Bien, y y el diagrama de integración funcional, que fíjense, el diagrama de integración funcional es toda la interacción que tiene PCP, concéntrense en PCP acá en el medio. Ok. El diagrama de integración funcional va a ir desde el mercado adquiriente, o sea, desde el mercado consumidor, hasta el mercado proveedor. Y lo que hace el diagrama de integración funcional este es uno de los dos diagramas. Después tiene el diagrama del libro de Ponti, que es igual que nada más que acá está explicado con algún grado de detalle más. Pero fíjense que PCP interrelaciona con un montón de áreas. Interrelaciona con comercial, investigación de mercado también puede ser dentro del área comercial, digamos, como áreas de mercado, digamos, áreas comerciales, lo tenemos dividido a comercial o ventas, de marketing, que es investigación de mercado, comercial sería ventas, y bueno, donde entra, pero acá también está la administración de la venta, por eso entran pedidos de clientes, ¿sí? Entonces el pedido del cliente entra y también, digamos, fíjense que está interrelacionado con el almacén de producto terminado. Si hay stock de producto terminado, se abastece. Si no hay stock de producto terminado, se hacen órdenes de fabricación, y ahí es donde interviene PCP. Y PCP tiene una interrelación directa, además del área comercial, porque puede venir el pronóstico de ventas, como ven acá. Toda la documentación técnica del proceso viene a través principalmente de estas dos áreas. La ingeniería de producto, que se encarga de custodiar la especificación del producto, y ingeniería de manufactura, que se encarga de custodiar
la capacidad nominal del proceso, ¿sí? Para fabricar este producto. Entonces PCP toma esta información, analiza los datos para calcular la capacidad y, digamos, establece los planes de producción que vimos hoy. A nivel interrelación con otras áreas, está íntimamente relacionado con mantenimiento y producción. ¿Por qué? Porque controla el avance tanto de mantenimiento como de producción, es decir, el avance de lo que hace producción y mantenimiento, es decir, controla el avance, hace las paradas, digamos, controla las paradas de línea y establece si se cumple o no con la producción, si podemos recuperar un sábado. Por eso está en relación directa con las dos áreas, ¿sí? Se abastece de información de estas dos áreas. Y también digamos, está en relación no directa, pero con adquisiciones, es decir, porque en definitiva el MRP que sale de PCP termina en una orden de suministro que está atada a una orden de compra, ¿sí? Entonces adquisiciones es, digamos, si se quiere, una relación indirecta, pero que necesito, digamos, vincularlo a través del proceso de abastecimiento de componentes, que está dentro de PCP, ¿sí? Acá no está MRP, no está, pero lo que sí está, digamos, cuando llegamos al mercado proveedor, lo que sí vamos a tener es un pedido, digamos, desde el almacén, digamos, desde todo lo que sería el almacén de componentes, acá, yo se me lo había perdido. Todo lo que es el almacén de componentes, semielaborados, materias primas, sí se va a abastecer desde el mercado proveedor, y por ese motivo necesitamos toda la documentación y las relaciones comerciales que el área de adquisición o compras establece para poder abastecernos de todos estos insumos. Y de esta forma también, digamos, voy a tener almacenes de repuestos para todo lo que es mantenimiento, y voy a tener un área de almacenamiento acá en recepción, ¿sí? Para poder establecer todo el flujo físico de las cosas que voy a ir a llevar a la línea. Y por último tenemos una interrelación con control de calidad en proceso, control de calidad final y control de calidad de recepción. Es decir, toda la estructura funcional de calidad, ¿sí? Que impacta en PCP. ¿Por qué? Porque, y bueno, si me bloquean piezas porque las detienen demoradas porque están haciendo chequeo de calidad o me están chequeando un proceso porque tiene una parte del proceso está defectuoso y larga piezas defectuosas, y bueno, ahí interviene PCP. ¿Por qué? Porque tiene que registrar todos los impactos en tiempo y productividad que generan estas áreas de calidad. Por lo tanto, digamos, todo esto hacia el mercado proveedor, digamos, en términos físicos, ya sea para la recepción en el almacén de materias primas, recepción, digamos, la función de recepción para ingresar los insumos, almacenes de repuesto, componentes, semielaborados, todo el flujo de entrada que está afectado por funciones no solamente de calidad, también de administración, que después tenemos que terminar pagando esas, digamos, haciendo las órdenes de pago. Entonces, fíjense que acá lo estoy explicando muy rápido por encima, pero lo que tienen que hacer ustedes es empezar en el libro está explicado, digamos, la interrelación, pero lo que tienen que ver es ver el flujo de la cadena de suministro, mercado, digamos, del mercado adquirente hasta el mercado proveedor, y cómo PCP, que es la estrella de este diagrama, se interrelaciona con las demás áreas y funciones de la empresa. De una empresa tipo que tiene un área productiva, un proceso de producción. ¿Sí? Sí, ¿te hago una consulta? Sí. El cuadro el diagrama, perdón, es levemente diferente al que está en el Ponti. ¿A cuál Sí, le hago más caso? A cualquiera de los dos. Porque, por ejemplo, tiene... A mí me gusta más este. Sí, tiene control de calidad de algo de recepción. Sí, final. Esa. Listo, ok. Me quedo con O sea, a mí me gusta más este porque es un poco más completo. Pero no pretendo que se lo sepan como unos loritos. O sea, se toma el diagrama, que hagas el diagrama y que lo expliques un poco. Ok. ¿Sí?
Sí, sí. Bien. Gente, estamos. Vamos a tomar lista. ¿Están todos listos? Y le damos paso a César. Abadía. Presente. Caballero Fernández. Caballero Fernández a la 1. A la 2. ¿Estás? ¿Dónde está? Caramp. Abril. Presente. Carbone. Presente. Bien, Carbone, vos no viste la clase, la primera, ¿no? No fui. Bien, está bien, ok, está bien clavado el año de asistencia. Ok. Ceballos, Regalía. Presente. Chaica. Presente. Correa. Presente. Dos Sorets. Presente. Farías. Presente. ¿La primera clase no viniste, Camila? No, no estuve en la primera clase. Bien. Gavarini. Gavarini a la 1. ¿Está? ¿Se ríe o no está? Bueno. Gaitán. Presente, profe. García Oso. González Langone. Presente. ¿No estuviste en la primera clase, Gonzalo? No. Leandro, perdón. ¿No estuviste? Bien. Heredia. Presente. Hidalgo. Presente. ¿Estuviste en la primera clase? No estuve. Bueno. Holly. Presente. La primera clase no estuviste, ¿no? No estuve. Juárez, Matías Ezequiel. Presente. Longoni, Agustina. Acá presente. Primera clase no. No, tampoco. Bien. Maglia, Irina. Presente. Martínez, Fernando Ezequiel. Presente. Miguel Fleites, Alejo Agustín. Presente. Minigossi. Presente. Muñoz Little. Presente. Tenés, la primera clase no viniste, ¿no? Sí, no vine. Bueno. Pase, Maximiliano, Leonel. Buenas noches acá. ¿Presente? ¿Estás ahí? Presente. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Pailet, Ok, gracias. El Pailet. Presente, Presente, profe. ¿Presente? Bien. Sí. Pérez Maturana. Presente. Pianetti. Presente, profe. Racines. Ignacio. Presente. Rivas Cáceres. Acá, profe, presente. Robles. Presente, profe. Roland. Presente. No estuviste la primera, ¿no? No. Ruiz, María de los Ángeles. Presente. Sabelli. Presente. Sarmiento. Presente. Sasal. Lautaro. Presente. Schettino. Presente. Schmitz. Presente. Schweitz. Presente. Sinai. Solomonovitzi. Presente. Stantero. Presente. Tosca. Presente. No estuviste en la primera clase, ¿no? No. Bien. Varela Méndez. Presente. Vázquez. Presente. Visari. Presente. Jesús. Presente. Muy bien. ¿A alguien no nombré? Bien. Y a los que me dijeron que no estuvieron en la primera clase, no me mintieron. Bien, muy bien. Ok. Listo. Bueno, gente, vamos, César. Bueno, Una cuestión, los voy a tener que dejar, gente, porque me tengo que ir. Así que bueno, la próxima clase virtual, ¿sí?
Perfecto. En el Lucas. mismo, en el mismo canal, ¿sí? En el mismo Vaticanal. Bueno, nos vemos, gente. Gracias. Gracias, Lucas. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, seguimos conectados un ratito. Ok. No creo que se caiga el Zoom, así que. Bueno, ese fue Lucas. Bueno, vamos a dar presentación al TP anual. Los que no estuvieron la semana pasada, hicimos una introducción respecto de lo que es el TP anual. Básicamente la parte de trabajo práctico va a contar de el TP anual, que son 4 presentaciones a lo largo del año. ¿Sí? Está planificación 1, planificación 2, planificación 3 y 4. Planificación 4 es la exposición del trabajo a fin de año. No van a tener que exponer, armar una presentación para poder presentar y exponer el trabajo. Importante adelantarles desde ya que todos van a tener que saber, por más que hay alguno que siempre trabaja más que otro, acá evaluamos de manera individual y nada, a todos le vamos a hacer un pequeño cuestionario, una serie de preguntas para asegurarnos que todos saben en qué consiste el trabajo práctico anual, ¿no? Y la información que él contiene. Más allá de eso, bueno, decíamos, la planificación anual, ejercicios 1 y ejercicios 2. Ejercicios 1 son los ejercicios del primer cuatrimestre, ejercicios 2 son los ejercicios del segundo cuatrimestre. Para poder rendir los parciales, tienen que tener aprobados los ejercicios, si no, no van a poder rendir los parciales. ¿Sí? Aprobados, no presentados simplemente, sino que aprobados. En general, todas las clases vamos a ir dando ejercicios referidos a los temas que se van viendo en clase, y esos ejercicios van a tener fecha de presentación, 15 días, por lo general, a no ser que haya un feriado en el medio, que vamos a dar 21 días, para que lo puedan presentar y puedan tener una devolución, ¿no? Y después va a haber un ejercicio integrador que no es el de planificación anual, sino que es un poco más corto, pero que también integra varios temas de la cursada. Eso es un poco el resumen. Después les dije que iba a haber algunos ejercicios extras que no van a tener nota, pero son ejercicios que, bueno, les van a servir para practicar, para trabajar algunos conceptos, algunos ejercicios puntuales de algunos temas que vamos dando en alguna de las clases y que, bueno, los tienen que conocer. Para los trabajos prácticos los vamos a encarar de manera grupal. Somos 46. Yo tuve un tema técnico con la computadora hoy, por lo que no les pude mandar el listado de los integrantes del grupo, que ya los tengo armados. Van a ser equipos de entre 7 y 8 personas. Esto tanto para el anual como en los trabajos individuales. Vamos a manejarnos de la misma manera. Yo lo que voy a hacer es agarrar a los integrantes del grupo 1, ponerlos en un mail y les digo, ustedes son grupo 1, pónganse en contacto. Entonces ya se pasan los teléfonos, se arman grupo de WhatsApp, etcétera, etcétera. Hago grupo 2, les mando al mail institucional, ustedes son grupo 2 y ya se ponen en contacto entre ustedes, ¿sí? Estaría bueno que se organicen y traten de organizar durante la semana una videoconferencia o un Zoom para revisar a ver quiénes pueden llegar a tener acceso a la información en alguna empresa. El planificación anual, que es importante verlo desde el principio para que después sea fácil su desarrollo, tiene que ver con elegir una empresa de manufactura discreta, o sea, tiene que elaborar un producto físico. Si es una empresa muy grande, pueden llegar a elegir una familia de productos que elabore, ¿no? O sea, el año pasado, no sé, había alguien que metió una fábrica de galletitas y eligió el circuito de producción de una galletita particular, por ejemplo, fábrica de fideos o lo que fuera. Si tienen 1 o 2
familia de producto o una gama de producto, bueno, vale también. Lo que vamos a tener que hacer es, alguien del grupo vamos a necesitar que tenga acceso a la información. Vamos a necesitar información del plan de ventas, de los programas de producción, de los procesos, qué máquinas se utilizan en el proceso, de la secuencia de las operaciones a través del proceso, información de stocks, información de si las materias primas se compran nacionales o son importadas, información respecto de los tiempos estándar de alguno de los procesos, información de las ventas. Bueno, toda esa información después se las vamos a dar, se las voy a hacer llegar en el mail que dice grupo 1, 2 y 3, como para que ustedes puedan leer por lo menos de manera por arriba cuál es el contenido de cada una de las etapas de planificación. Creo que está en el campus ya subido el TP anual, pero por las dudas se lo voy a mandar en el grupo. Y Gracias. sí, a cada uno de los grupos. Y nada, ponerse en contacto con ustedes para decir, mira, yo trabajo en una fábrica, tengo información a estas cuestiones, pero estas otras se me va a complicar. Yo trabajo mi tío tiene una panadería industrial, mi abuelo es el gerente general de tal empresa y me puede dar información. A ver, sepan que vamos a tener que tener información, una idea estimada de lo que es el layout, vamos a tener que dibujar la distribución en planta del proceso, ustedes van a tener que dibujar. No le vamos a pedir precisión porque sabemos que son datos a veces muy... que las empresas no están dispuestas a suministrar a cualquiera, ¿no? Menos un grupo de estudiantes, pero hemos llegado a casos, por ejemplo, el año pasado una fábrica de bombas, no, el anteaño pasado una fábrica de bombas, creo que fue, hizo contacto con una empresa que estaba buscando un ingeniero industrial para analizar sus procesos. Y nada, le propusieron, mira, nosotros te podemos analizar todo lo que vos necesitas, siempre y cuando nos des toda la información que necesitamos para hacer el trabajo práctico. Nosotros tenemos el trabajo práctico y a fin de año te hacemos un entregable y te hacemos la presentación a vos de todo lo que habría que modificar o de todo lo que se podría mejorar, ¿no? Porque entra dentro de ese relevamiento el circuito de programación de la producción, las compras, el abastecimiento, ¿no? El tema de la proyección de las ventas, el armar un programa de producción, un poco de análisis de proceso. Entonces, nada, traten de empezar a pensar por lo menos una propuesta o alternativa dentro del grupo de lo que ustedes pueden llegar a conseguir. ¿Está claro más o menos cómo se encara este TP anual? Bárbaro. Sí, sí. ¿Sí? ¿Te hago una pregunta curiosa? Sí, perdón, dale. Dijiste que para este grupo que no tenía acceso a una empresa o que una empresa se puso en contacto, ¿esperaron todo un año para tener una devolución de este análisis de esta empresa? Sí, en ese caso sí, fue un pacto que hicieron. No recuerdo cómo bien, fue el año pasado. Uno de los chicos tenía el contacto por medio del padre, creo que era, de una empresa. Preguntaron, hicieron una reunión y dijeron, mira, nosotros estamos buscando un pasante, estudiante de ingeniería industrial, para que nos ayude a mejorar los procesos. Era una pyme muy chiquita que no tenía absolutamente nada. Entonces ellos agarraron, iban haciendo análisis y nada, iban teniendo reuniones quincenales o mensuales con la gente de la empresa y nada, ya iban intercambiando respecto de cómo armar un plan de venta, los procesos. Obviamente que se encontraban con que no tenían los tiempos estándar y no se iban a ir a tomar los tiempos al proceso, pero nada, le decían, mira, vamos, filmamos un producto y más o menos estimamos el tiempo, filmamos la operación, perdón. Y, a ver, sabemos y somos conscientes que son datos muy sensibles. No vamos a cuestionar
el dato preciso, ¿no? Si ustedes arman un croquis de un layout y la planta tiene 20 por 50 y las máquinas están ubicadas de una determinada forma, jamás vamos a cuestionar el tamaño de una máquina, pero sí trabajaremos sobre el flujo. Si ustedes le dicen la capacidad de un proceso, bueno, estimar el tiempo con los datos de producción de una máquina, por ejemplo. Estimar un poco la información. Sepan que o van a tener que dibujar, pero con un lindo lápiz, algunos datos, algo de información, y al momento que dibujen van a tener que procesarla como para poder justificar después, ¿no? O sea, una de las cosas que les vamos a pedir es los tiempos de parada por causa, o sea, tratar de que la empresa identifique cuáles son los tiempos más relevantes de parada por causa del proceso, de pérdida de productividad, que hace bajar la eficiencia. Y eso, a ver, se da muchas veces el caso que no tienen el dato real, ni la empresa no tiene el dato real. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que buscar un modelo y en función de la capacidad y en función de la producción real que ustedes ven que saca el proceso, estimar a qué se debe ese tiempo muerto. La idea es armar un formato en donde más allá de que sean datos 100% reales o 80 reales y 20 un poco dibujados, que ustedes sepan el método y puedan llevar adelante todo lo que es el proceso de análisis de información. Entonces lo importante y lo más importante, después vemos dónde salen los datos con cada grupo, es buscar la empresa, ¿sí? Por lo menos tengan en cuenta que tenga por lo menos 3 etapas productivas, no que sea una empresa que es un solo proceso, que ahí no van a poder sacar mucha información. O sea, no buscamos algo que sea demasiado simple, sino que por lo menos tenga 3 etapas dentro del proceso. Y bueno, a medida que tengan las opciones, en las próximas clases nos vamos a quedar después de hora y vamos a ir revisando grupo por grupo a ver qué opciones hay. Me van contando un poco de dónde surge la empresa y nada, les voy a ir sugiriendo a ver dónde podemos encarar una cosa u otra. Lo importante sería, y eso creo que a mí también como estudiante me sirvió muchísimo, que tengan incluso posibilidad de hacer una visita a la planta o a la fábrica, ¿no? Si esté eso bien, y si no, bueno, irá alguien de adentro, nos irá contando qué es lo que sucede, y googleando, que en la época donde yo estudié no estaba YouTube, por lo menos podemos ver cómo es el proceso, cómo trabaja una máquina. Nada, de ahí nos puede decir una embotelladora una fábrica, una embotelladora de agua mineral. Y a lo mejor no la podemos ir a ver porque está en Mendoza, pero nada, podemos buscar en YouTube la máquina que es la embotelladora y con el video tomar tiempos, estimar capacidad, etcétera, etcétera. Hoy se facilita bastante. Profe, pregunta. Yo justo mi familia tiene una embotelladora de soda y agua, pero pensé que no serviría porque no es un producto, sino un servicio. Obvio tiene varios procesos y... Entras en una cisterna, los tanques de agua y los fraccionás, digamos. Perdón, profe, se me cortó el audio, no puedo escuchar. No, te preguntaba cómo sería el proceso. Vos entras con los tanques de agua y las fraccionás, básicamente. Sí. Bueno, evalúenlo, pongan como una alternativa y después lo charlamos. Podría llegar a ser posible. No tiene tantas etapas, pero bueno, vemos y buscamos, hacemos fraccionamiento, después la parte del embalaje. Y nada, es un proceso continuo, pero podría llegar a pasar. Bueno, gracias, profe. Entonces quedamos así. Les voy a compartir entre mañana y pasado seguramente los grupos. Tengo un tema en la computadora que no me está leyendo el disco rígido, así que estoy sin notebook.
Espero solucionarlo mañana o pasado. Y les comparto los grupos. ¿Les parece? Dale, buenísimo. Bueno, ¿alguna duda? ¿Preguntas? No sé, tenía una duda, perdón, tenía una consulta que no me quedó claro. ¿Los ejercicios que vamos a ir haciendo también son por grupo o esos son individuales? Porque no me quedó claro si los tenemos que entregar Son en todos grupo juntos. también. Son en grupo. Los tiene que entregar el grupo. Cada entrega, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio 1, que es de productividad y programación de la producción. Nada, yo les voy a dar enunciado, se los voy a explicar la semana que viene. Y nada, ustedes lo tendrán que entregar dentro de los siguientes 15 días. Van a mandar un mail con todos los integrantes del grupo. Le presentamos, profe, el ejercicio 1, se los corrijo y nada, y si hay alguna corrección se las doy para que la corrija. Pero es en grupo también, En general son ejercicios sencillos, que a ver, si bien son en grupo, yo les recomiendo que lo hagan todos los miembros del equipo, pues son los ejercicios que después se toman en los parciales. En los parciales y en los finales. ¿Verdad? Hay veces, a ver, lo hacemos en grupo por un tema de que somos 46, 48 personas y se complejiza el tema de la corrección, si no. Pero ustedes tienen que ser los principales interesados en por desarrollar los ejercicios, que son ejercicios que no son complejos, ¿no? No son complejos, son rápidos de desarrollar, pero sí necesitamos la formalidad de que lo presenten en clase. Qué bueno, espero esté claro este concepto. Después habrá algunos ejercicios que iremos haciendo en clase con alguna temática particular que se dé en ese momento. Lo haremos en clase y son los ejercicios extras que algunos también entran en los parciales, ¿no? O sea, en algún momento veremos indicadores, estaremos trabajando con algún indicador de gestión y nada, a lo mejor hacemos algunos ejemplos que tranquilamente pueden ser tema de un parcial. Genial. Bueno, la idea hoy es justamente esto, abrir juego a los grupos. Entre mañana y pasado yo se lo voy a estar llevando y les vuelvo a insistir, pónganse de acuerdo, generen un link de acceso, ármense un grupo de WhatsApp y nada, salen con eso. A ver, pero vaya pensando cada uno qué opciones puede ofrecer al grupo para conseguir una empresa. Bueno, esto fue todo por hoy en principio, si no hay dudas. Muchas gracias, César. Bueno, hasta luego, gente. Hasta luego. Chao, buenas noches.